Ahí está, para que quede registrado. Bienvenido, Juan Antonio. Es una alegría que estés esta tarde con nosotros y nosotras, lanzando esta nueva, este nuevo, relanzamiento del ciclo que estuvimos haciendo el año pasado, invitando gente que nosotros conocemos, que respetamos, porque hemos leído su trabajo, porque los conocemos personalmente y creemos que vale la pena escuchar lo que tienen para decir, y que esta serie de charlas tiene como objetivo también acompañar a todos los y las docentes que vienen trabajando denodadamente, que todo el año pasado, ese 2020 tuvimos que reinventarnos y pasar a usar tecnologías que a lo mejor la mirábamos medio de reojo, ¿no? Que tuvimos que quedarnos encerrados, que todo el año pasado pensábamos que bueno, que este año iba a ser diferente, que a lo mejor podíamos volver a esa normalidad que tanto anhelábamos, y resulta que parece que no, que tenemos ahora aquí en Argentina la segunda ola, que viene cual tsunami pegando bastante fuerte. Así que, bueno, retomamos este ciclo con la idea de seguir acompañándolos, y qué mejor que traer para reiniciar este ciclo, ¿no? Para el lanzamiento, para este último día de abril, porque ya mañana es mayo y se nos fueron 4 meses del año, ¿no? Rápidamente, por lo menos tengo esa sensación. A alguien que viene trabajando desde hace mucho sobre el tema de motivación. Y cuando yo le pedí o lo invité a participar a Juan Antonio de esta charla, pensando en esto, ¿no? Qué tan importante es contar con la motivación de los estudiantes cuando nosotros damos clase, pero también en estos momentos encontrar nosotros nuestra propia motivación para enfrentar esta situación, para seguir dando clase, para seguir corrigiendo los exámenes, para seguir adelante, básicamente, a pesar de que a lo mejor las noticias a las que nos enfrentamos no son tan lindas, ¿no? Pero bueno, el invitado de hoy, Juan Antonio Huertas, es profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, una universidad a la cual yo quiero mucho porque parte de mis estudios de doctorado los realicé en esa universidad, en esa facultad de psicología, y Juan Antonio es uno de los profesores que me padeció como estudiante en su curso de motivación, y bueno, con el que pude aprender mucho, porque no solamente era estar ahí en las clases, sino también interactuando y escuchándolos a ellos, ¿no? A Juan Antonio, con Nacho Pozo y otros profesores ahí en el Autónoma, discutir entre ellos, ¿no? Sobre problemas académicos, los cuales también para mí era como una fuente de aprendizaje, ver cómo ellos organizaban estas discusiones, qué temas trataban, y sobre todo cuando hablaban de unas cosas dificilísimas que era análisis de datos, de las investigaciones que iban haciendo y se peleaban por las Fs y las Hs y unas cosas rarísimas. Pero bueno, como experto de motivación, me pareció que era un tema súper interesante para todos nosotros, y entonces le doy la bienvenida a Juan Antonio a este ciclo de seminarios del Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que también organizamos junto con el Instituto de Investigaciones en Educación Superior de la Universidad de Buenos Aires. Les doy la bienvenida, veo muchos nombres de diferentes provincias argentinas y también de diferentes partes del mundo, así que les doy la bienvenida a todos y a todas, y sin entretenerlos más, le doy la palabra a Juan Antonio, que si querés compartir pantalla con el botoncito verde de abajo, y todo tuyo. Muchísimas gracias, Gaby. Estoy encantadísimo de estar aquí esta tarde con vosotras y vosotros. Aquí hay 5 horas de diferencia, pero como estamos en primavera y con estos cambios de horario que tenemos en este país, en Europa, todos tenemos que tener casi el mismo horario, son las 8 de la tarde y le queda 1 hora de sol todavía al cielo. O sea
coincidimos casi en el ambiente de la reunión. Bueno, yo quisiera plantearos dos grandes cuestiones. Como me pedía Gaby que lo enfocase todo desde el tema de la motivación, y desde ahí voy a intentar contaros qué análisis o qué conclusiones saco yo de esta época tan negra que estamos viviendo, pero también lo voy a hacer desde mi conocimiento, desde una posición militar que ocupo, quizás desde hace demasiado tiempo. Me toca ser vicerrector de estudios académico de la Universidad Autónoma y bueno, pues también me tocó con este cargo enfrentarme a lo que ocurrió en Europa, ocurrió en todo el mundo en el mes de marzo del año pasado cuando empezó la pandemia. Entonces os quiero hacer también una especie de recorrido por lo que hemos estado viviendo, con la idea final de intentar sacar algunas conclusiones, intentar aventurar algunas conclusiones, en el supuesto que yo creo que se va a cumplir, de que estas pesadillas acaben. Esto que dicen algunos historiadores, de que volveríamos a unos nuevos años 20, pues ver si realmente esta crisis, esta pandemia, puede implicar algún cambio en lo que es la docencia universitaria y en el caso de implicar algún cambio, si lo es a mejor, y en el caso de ser a mejor, cómo podría ser esas mejoras. Entonces voy a usar el recurso sencillo de colocaros un PowerPoint que no tiene ningún alarde especial. Me sirve también a mí para controlarme. Juan Antonio, aprovecho para pedirte si te puedes acercar un poquito más fuerte porque... Me acerco sí, así. se escucha bajito. ¿Así se escucha mejor? Sí. Se escucha bien. Bueno, pues me acerco un poco al micrófono y a la cámara. Bueno, pues voy a empezar. Casi en las palabras de Gaby estaba una demanda que nos suelen hacer a los que trabajamos en motivación, y es que lo que se nos suele pedir es que demos recetas, o utilizando un recurso literario de uno de los libros que más me gusta, que la verdad que puede parecer pedante, pero es el Quijote. Pues lo que se nos pide a los que trabajamos en motivación es el bálsamo de Fierabrás, es decir, la pócima que todo lo cura y que todo lo motiva. Que simplifiquemos un proceso como es el de la motivación, que básicamente no se define más por que sea el proceso que explica lo que hacemos, sino el proceso que explica qué queremos conseguir. O sea, motivación se define más con el para qué que con el por qué. Entonces, motivar, en términos estrictos, estamos siempre que no estemos dormidos, aburridos o deprimidos. Lo importante no es exactamente el que estemos activados, sino hacia qué estamos activados, ¿no? Bueno, pues yo voy a intentar satisfacer vuestras expectativas y lo voy a intentar satisfacer las expectativas del bálsamo de Fierabrás lo antes posible. Os voy a plantear ya una clave para mí absolutamente cierta que explica esa frase que tenéis ahí. No sé si queréis contestarla. ¿Qué es lo que más motiva a enseñar? No sé si queréis contestar a esta pregunta vosotras o vosotros. La verdad es que como tengo activado esto, la compartir pantalla no veo si estáis respondiendo. ¿Quieres que respondamos en el chat o qué? Si queréis responder simplemente qué pensáis que es el factor que más os motiva. El deseo de alguien de aprender, dicen. Compartir lo que sé con mis alumnos y apasionarlos, dice Ana. Antes había sido Carlos.
Uy, compartir. Sebastián, compartir. Mari, no alcancé a leer lo tuyo. Compartir la experiencia. Acá van... Bueno. Compartir conocimientos, dice Mari. Ver que puedo ayudar a otros o mejorar sus aprendizajes. Pues yo estaría de acuerdo. Yo estaría de acuerdo con esas ideas. El desafío. Enseñar Lo que más motiva a enseñar es enseñar. Lo que más motiva a enseñar es enseñar. Y enseñar es compartir. Y enseñar es sentir que aprenden. Que los estudiantes que tengo ahí delante pues están adquiriendo conocimientos, adquiriendo nuevas destrezas y yo estoy sirviendo para que ese proceso ocurra. O sea que este es el bálsamo de piedra, no tiene mayor misterio. Esto se nos vuelve en contra a los docentes y especialmente yo creo que también a los docentes universitarios, porque cuando nos damos cuenta que nuestros estudiantes están aprendiendo gracias a nosotros, esto nos motiva tanto que se nos olvida pedir salarios más dignos de los que solemos tener. Y aquí vienen las viejas ideas de que la docencia es una especie de sacerdocio. Esta es la contracara que tiene la fuerza motivacional de sentir que tengo personas que están aprendiendo en parte gracias a mí. Pero claro, ¿cómo sé yo que mis estudiantes aprenden? Pues la respuesta también es sencilla. Yo lo sé por el contacto que tengo con mis estudiantes, por las caras que me ponen, por los gestos que hacen, por los comentarios antes de las clases, después de las clases, durante, y también lo sé analizando lo que ellos me enseñan que construyen, lo que producen. En este sentido, la siguiente pregunta, ¿y en situaciones de pandemia estamos seguros de saber lo que han aprendido los estudiantes? En muchas situaciones no conozco vuestras particularidades y como os decía antes, yo voy a hablar de la experiencia que tengo en mi universidad y en algunas universidades de Madrid estos meses. Una de las reacciones que ha ocurrido es que hemos simplificado, por razones de fuerza mayor, hemos simplificado lo que es la enseñanza, casi hemos eliminado el contacto con los estudiantes y hemos simplificado los productos que pedimos a los estudiantes. El gran problema que luego veremos un poquito de la evaluación de la docencia, pues lo hemos sabido resolver en la mayoría de las situaciones malamente. De manera que si lo que más motiva a enseñar es enseñar, si la enseñanza que estamos desarrollando es más simple, con más deficiencias, pues es lógico que estemos perdiendo las ganas y nos encontremos con la sensación de hacer más sobreesfuerzo en esta época de enseñar en pandemia. Y esta época nos ha sometido a todos a una situación crítica. Y los seres humanos, cuando nos sometemos a situaciones críticas, actuamos de forma muy defensiva. No solemos actuar con mucha calma y mucha reflexión. Y en cualquier caso, las situaciones críticas dejan al descubierto pues, nuestras teorías implícitas más conservadoras, nuestras teorías implícitas, nuestra forma de ser, nuestras deficiencias, pero no solamente a los profesores, también a los estudiantes y, cómo no, a las instituciones educativas. La siguiente pregunta que yo creo que sirve para generar un marco y orientarnos es pensar en cómo es la enseñanza universitaria. La enseñanza universitaria es muy diversa, no es lo mismo enseñar filosofía que bioquímica o farmacia. Y dentro de una disciplina, como todos conocemos, no es lo mismo enseñar química inorgánica que enseñar otro tipo de asignatura pues que tenga más que ver con proyectos, etcétera, etcétera.
Cuando un estudiante se acerca a la enseñanza universitaria, aprende de distintas maneras. Hay aprendizajes que se tienen en el día a día, en el roce, en la facultad, que son aprendizajes muy poco intencionales, muy incidentales. Hay aprendizajes que tienen que hacer los estudiantes en la carrera que hacen, que son memorísticos. Hay otros que son muy procedimentales y que dependen de la práctica generalizada. Pero la mayoría de los aprendizajes que tienen que hacer los estudiantes en un entorno universitario son muy reflexivos, que implica cambiar las teorías implícitas, intuitivas que tenemos sobre cómo es la naturaleza y usar instrumentos y lenguajes nuevos, ¿no? La física, la matemática. Y esto es tremendamente costoso. Esto exige un esfuerzo y esto exige, si algunos conocéis la vieja teoría ya de Kahneman, ponernos en una mente racional y dejar la mente cómoda de la mente intuitiva. Y entonces esto, para aprender conocimientos con un cambio conceptual, reflexivos y que nos lleven a lenguajes nuevos, necesitamos que la enseñanza tenga, por decirlo así, una construcción especial. Una construcción especial que yo resumo, pues seguramente me dejo fuera otros aspectos, que yo resumo de esta manera. Tenemos que generar una enseñanza que nos lleve siempre a refrescar la memoria, a refrescar los conocimientos previos que creemos que los estudiantes tienen y que seguramente los tienen, pero no con mucha seguridad. Tenemos que envolver todo esto en un buen diseño didáctico instruccional. Tenemos que plantearnos cómo presentar los contenidos, que son muchas veces abstractos y difíciles de entender y no son intuitivos. Tenemos que presentarlo con un buen diseño motivacional. Y ese buen diseño motivacional para mí tiene que ver con muchos factores, pero ahí destaco lo que creo que tiene más incidencia y lo que además la investigación que yo conozco ha demostrado que lo tiene. Una buena enseñanza de química orgánica tiene que estar enfocada en mostrar la relevancia y la utilidad para el estudiante que la está adquiriendo de esos conocimientos, para su futuro profesional, para el uso en otras asignaturas. Sin estas apelaciones a la relevancia y a la utilidad, el aprendizaje no tiene tanto sentido. Tiene que planteársela, como antes decíais en las intervenciones que hicisteis antes, de manera que provoque un cierto desafío, de manera que yo crea que estoy aprendiendo algo nuevo, pero que está conectado con lo que sé y que por lo tanto está a mi alcance, que no me genera ni aburrimiento ni miedo o incertidumbre. Tiene que estar presentado de manera que provoque mi inquietud, mi curiosidad. Y eso muchas veces está conectado con la relevancia, con mostrar que esto que yo estoy aprendiendo puede servir. Y con plantear unos sistemas de presentación, de comunicación, pues que generen rupturas, que sean atractivos. Y obviamente tienen que estar diseñados jugando con algo que ha sido, a mi modo de ver, excesivamente explotado en el campo motivacional, que es la idea de la autonomía y del aprendizaje autónomo. Es uno de los mantras educativos que se pusieron de moda. Evidentemente, la autonomía, es decir, que el estudiante sienta que tiene capacidad de elegir, que tiene capacidad de control sobre lo que está enseñando, es un aspecto fundamental en la implicación del estudiante y en la motivación del estudiante. Pero la autonomía tiene que estar regulada por el nivel de competencia que tiene el estudiante. No es lo mismo la autonomía que debemos de dejar a un estudiante de primero de carrera que la autonomía que le pedimos a un tesista que está haciendo la tesis doctoral con nosotros. En teoría, el tesista que está haciendo la tesis doctoral con nosotros ya es una persona que tiene un conocimiento especializado sobre el campo. Es
más bien un experto. Y si os acordáis, los que hayáis hecho tesis doctorales, de qué autonomía pedíais y de qué pedíais a vuestro tutor o tutora de doctorado, seguramente le pedíais que estuviese accesible, que supiese, que os ayudase, que os marcase las pautas. Pues ahí podéis relativizar o constreñir un poquito el concepto de autonomía, que no es búscate la vida. Si esa ayuda, esos niveles de autonomía estaban limitados cuando éramos tesistas, pues conviene pensar qué le podemos dejar de campo libre a un estudiante de primaria. Evidentemente, vuelvo otra vez al principio, tener la sensación de que elijo y de que tengo control es básico, pero esto no implica el dejarles a que se busquen la vida. Precisamente, lo que matiza la autonomía es el que esa enseñanza tenga un buen sistema de ayudas y un buen sistema de retroalimentación. Este aspecto de la retroalimentación en la investigación en motivación y en educación es uno de los conceptos centrales hoy día. Básicamente, lo que viene a decirse es aquello que nosotros queremos de un experto cuando estamos aprendiendo algo. Cuando nosotros estamos, imaginaros que tuviésemos tiempo libre y que estuviésemos tocando el piano o aprendiendo a tocar el piano, seguro que necesitamos a alguien que sepa tocar el piano para que nos informe. Pero seguro que si hemos aprendido a tocar una pieza, pensar ahora a qué tipo de personas buscaríamos para que nos informasen bien. Probablemente, yo creo que con casi seguridad, todos buscaríamos a una persona que tocase mejor el piano que nosotros, que fuese más experto y que fuese cercano, que estuviese dentro de que nos generase confianza y cercanía. Si esa persona la encontramos, le enseñamos la pieza que hemos aprendido y le decimos, ¿qué te parece? Si esa persona nos contesta diciendo 6,3, seguramente nos enfadamos con ella. Le decimos, no te estoy pidiendo que me califiques, te estoy pidiendo que me digas qué te parece. Y si esa persona cuando rectifica y nos dice bárbaro, tampoco estamos satisfechos. Pero bárbaro, ¿qué? ¿Qué te gustó? ¿Qué crees que tengo que mejorar? ¿Cómo sería tocar bien la pieza? ¿Cómo la tocarías tú? Bueno, pues esos son los aspectos que tienen que ver con la retroalimentación. Y una buena enseñanza implica generar contacto social con los docentes, con los iguales, con los ayudantes de laboratorios, con ese mundo de personas, con los camareros, los meseros de las cafeterías, es decir, con ese cosmos o microcosmos que es un centro educativo o una universidad. Y ese contacto social genera una interacción muy rica que acaba generando apoyo, que es muy importante para el aprendizaje. La compañía, la empatía, la cercanía y la flexibilidad. Ahora está de moda hablar del clima emocional o del clima afectivo, o las neuroemociones y las neurocosas. Bueno, esas etiquetas tan de moda, básicamente desde mi punto de vista, o desde el punto de vista también de los trabajos que yo he conocido, lo que realmente hay detrás de ello es el apoyo, la empatía, la cercanía y la flexibilidad. De hecho, en algunos trabajos de metaanálisis, sabéis que el metaanálisis es un procedimiento para tener un artículo de mucho impacto sin haber hecho nada, que consiste en reunir todos los trabajos sobre un tema con una determinada metodología parecida, e intentar aplicar un tipo de análisis estadístico que te permite agrupar esos datos y tener de esas piezas de participantes
datos, un conglomerado mayor. Y el estadístico que más se usa en el metaanálisis es, por decirlo así, el tamaño del efecto. Bueno, pues cuando se han hecho metaanálisis y se han intentado analizar el papel, el tamaño del efecto de los diseños motivacionales, la retroalimentación y el contacto social y apoyo en el aprendizaje, es mucho más alto que el que tenga que ver con los conocimientos y con el diseño de contenidos. Y todo esto, como decía antes, todo esto que os acabo de contar es mucho más importante conforme el aprendizaje es más difícil, conforme el aprendizaje es más reflexivo o es más difícil. Y ahora, si os parece, voy a hacer un recorrido por estos meses infaustos desde el punto de vista de cómo lo vivimos en España, en mi universidad, que probablemente sea muy parecido a cómo también lo vivisteis vosotros, ¿no? Nosotros empezamos muy fuerte en el mes de marzo y abril del año pasado, de manera que de un día para otro en España se cerró la universidad. Nos encerraron en casa, no podíamos salir de los hogares y pensábamos que iba a durar 15 días y así estuvimos sin salir de casa 2 meses. Bueno, vosotros lo habéis vivido en otros momentos y lo podemos estar viviendo de otra manera ahora. Entonces, como os decía, a mí me tocaba en mi función militar de estar de vicerrector, pues intentar pensar, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Cómo hacemos una vez que hemos apagado el interruptor y tenemos que encender algo? Porque parece que el curso tenía que seguir. Y bueno, os digo que os enseño cuatro tonterías que seguramente corresponden con cosas, como decía antes, que habéis hecho. Lo primero que se nos ocurrió fue en la web poner ejemplos más o menos reales de cómo se podían usar las tecnologías o la docencia no presencial o la docencia a distancia. Organizados más o menos por temáticas, que les decíamos a los compañeros de la Universidad Autónoma, somos aproximadamente unos 3.000 docentes, que si querían tomar ideas, que la usasen de casos de otros compañeros así más o menos resumidos. Generamos un portal con una serie de recursos de docencia no presencial, cómo impartir docencia a distancia, cómo crear recursos digitales, cómo hacer tutelas o tutorías y reuniones, cómo evaluar a distancia, en fin. Intentamos hacer sistemas de formación masiva, webinars de estos con sesiones en donde participaba lo que el instrumento que teníamos entonces a mano, que no era Zoom, que era Teams, nos permitía, 250 personas a la vez, pues enseñándoles a utilizar nuestra plataforma docente para algunas de las utilidades que tenían. Grabábamos eso y lo dejábamos. Estoy hablando del mes de marzo y abril, algo que esto ya se ha convertido en habitual y todos los que estamos en esta reunión pues nos estamos desenvolviendo con una extraña naturalidad. Nos tuvimos que enfrentar al final del curso en Europa suele ser el mes de mayo y el mes de junio, con que seguíamos sin poder salir de casa y entonces teníamos que buscar algún sistema para evaluar. Y ahí estábamos chocando con lo que os decía antes, de lo que Nacho Pozo llama los incidentes críticos, con que los profesores querían evaluar de la forma más tradicional posible, exámenes individuales de múltiple opción. Eso realmente no generaba ningún tipo de seguridad el hacerlo a distancia y daba pie a posibles falsificaciones de esos resultados. Nosotros como Quijotes generamos una página en donde se nos ocurrió hablar de la taxonomía de Bloom para evaluar, para fomentar la evaluación a distancia, donde decíamos que los sistemas de exámenes individuales sin uso de recursos por parte de los estudiantes
no generaban ningún tipo de garantía, etcétera, etcétera. Intentamos empujar a una evaluación más continua. Lo conseguimos un poquito. Bueno, y luego había un montón de cursos de formación online. Con esto salvamos, por decirlo así, el curso pasado. Iniciamos este curso, que en Europa se inicia en el mes de septiembre, o sea, ya estamos finalizando este curso. Iniciamos este curso con una posibilidad de cierta presencialidad en las aulas, con restricciones de aforo. Pues básicamente organizamos la docencia de manera que están viniendo pues un tercio de los estudiantes que venían habitualmente, para que estuviesen separados en las aulas con las ventanas abiertas y con los tapabocas, con las mascarillas. Decís barbijo, ¿no? Usáis el término de barbijo, que es un término que también está en el Quijote, es un término de castellano antiguo, es muy bonito. Pues con barbijos, todos estamos con barbijos, y más o menos, y el resto de los estudiantes están en sus casas, en esta especie de aulas de espejo, recibiendo la docencia. ¿Cómo hemos reaccionado los docentes? Pues como en cualquier proceso de adaptación a una situación compleja, cada uno hemos evolucionado un poquito por delante de nuestra zona de desarrollo actual o de nuestro punto de partida. Hay personas que se han resistido mucho y que les ha costado la adaptación muchísimo. En general, en mi universidad, los meses, a pesar de la tragedia de estar encerrados en casa y del conocimiento que teníamos, de que teníamos amigos y conocidos que caían enfermos y lamentablemente, como contaba Gaby, algunos murieron en esos meses, compañeros de la facultad, pues había una cierta tendencia a la ética. Luego, al inicio del curso de este curso, en septiembre, pues entramos en una especie de realismo y resignación. Y ahora estamos todos muy cansados y muy hartos de este sistema. De manera que ahora hay un clamor de una vuelta a la presencialidad, sea como sea, que tiene el peligro, que creo que también estáis viviendo vosotros, de nuevas olas por efectos de este cansancio pandémico. Uno de los efectos también lamentables para mí de las primeras semanas es que nos llegaron propuestas de estudios y de investigaciones para analizar cómo estábamos moviéndonos en esa época. Yo me acuerdo de algún compañero que me dijo que por favor difundiese un cuestionario para ver las reacciones emocionales o las situaciones emocionales efectivas que estábamos viviendo, que se lo devolví diciendo: se nos acaban de morir 2 compañeros de la facultad, si quieres te digo cómo estamos. Es decir, hubo una especie de brotes de héroes por ahí, y yo creo que no ha sido un tiempo de héroes. Lo que yo creo es que si queremos, que es a donde voy a ir derivando la conferencia, si queremos sacar partido, si queremos ver si de esto se puede sacar algún partido, merece la pena o es necesario evaluar. Es necesario evaluar qué ha pasado, qué está pasando. La región de Madrid, a pesar del gobierno que tiene, tuvo una iniciativa que estuvo bien, y es generar una especie de proyecto de investigación para evaluar qué adaptaciones estábamos haciendo en la docencia en este curso, con la intención de ver qué podía quedar para el futuro. O sea, analizar el presente para hacer un poco de prospección. Lo que estamos analizando es fundamentalmente el primer semestre de este curso. Y tenemos, porque al final me metieron en la investigación, y yo tan contento, tenemos que generar un informe en donde intentaremos dar 3
tres contenidos fundamentalmente. Una descripción de cómo nos hemos adaptado en las universidades madrileñas, una especie de registro de buenas prácticas por disciplinas, de ejemplos de adaptaciones docentes, de evaluación, de herramientas que consideramos que hemos usado y que han funcionado bien y que pueden seguir funcionando para el futuro, y una serie de recomendaciones generales. Esto lo hemos hecho con una selección. Hay 13 universidades entre públicas y privadas en la región de Madrid, pues 14 docentes de universidades de Madrid, cada uno de distintas disciplinas y más o menos con conocimiento en análisis de la calidad de las instituciones, de pedagogos hasta algún ingeniero. Me pusieron a mí al mando de esta comisión y yo encantado porque hemos formado un grupo muy, muy curioso. Lo que estamos analizando es la docencia universitaria en estos 5 bloques, las actividades teóricas que damos en la docencia universitaria, las actividades prácticas, las prácticas externas que vosotros llamáis pasantías, me parece, pasantías, los sistemas de evaluación y luego los sistemas de formación, de información, de refuerzo de la enseñanza a distancia que en las 13 universidades madrileñas hemos puesto en marcha este curso. Lo hacemos a través del análisis de lo que hemos dejado en público para los estudiantes, la información se llaman las adendas acá, que son un resumen de las adaptaciones y ajustes que hemos hecho por materia. Hicimos un formulario por cada uno de los títulos universitarios que analizamos y hemos generado 66 sesiones, bueno, 120 sesiones de entrevistas con docentes y estudiantes para no solamente tener una opinión de tipo encuesta, sino una opinión más cualitativa. Como ahí veis, pues han sido docentes, responsables académicos y estudiantes los que hicimos una muestra representativa de todos los títulos que hay, títulos universitarios que hay en la región de Madrid, y seleccionamos nada más y nada menos que 230 títulos universitarios de las 13 universidades. El 75% son de grado y el 25% son de nivel de maestría o de máster, de todos los ámbitos de conocimiento, y como os decía, 66 paneles. Yo creo que hemos entrevistado en grupos de 8 o 10 docentes y de 4 a 8 estudiantes, pues, entre 700 y 1000 personas en estos meses. Bueno, y como veis aquí, de los 230 títulos, los hay de todas las ramas del conocimiento al estilo que se usa aquí en España. De artes y humanidades, de ciencias experimentales, de ciencias de la salud, de ciencias sociales y jurídicas y de ingenierías y arquitectura. Estamos en la fase intermedia de análisis de los resultados, pero algunas conclusiones yo quisiera destacar, y creo que corresponde con todo lo que también estáis viviendo. Estamos viviendo una situación de un esfuerzo muy grande por parte de los docentes y muy poquito reconocido. En España es lamentable, pero en los grupos de vacunación prioritarios, con toda lógica, están los docentes de jardín, los docentes de primaria y los docentes de liceo, de secundaria, pero no estamos entre los grupos primeros para la vacunación, los docentes universitarios. Como decía antes, los avances en una enseñanza virtual más interactiva han salido desde el punto de origen y del conocimiento que teníamos previo, es decir, los que tenían ya estaban usando esta enseñanza virtual, pues han hecho avances. Los que no, pues han llegado a alfabetizarse un poquito con los sistemas más virtuales. Hay un clamor en todas las entrevistas por la vuelta a lo presencial y por reivindicar lo presencial. Quizás, lógicamente, un poco exagerado, ¿no?
Hemos descubierto Zoom y hemos descubierto Teams y hemos descubierto que este es un buen sistema para tener reuniones y para tener tutelas con los estudiantes. Lo que también hemos descubierto que probablemente no sea el sistema para dar buenas clases interactivas. Lo que nos ha llamado muchísimo la atención es que el efecto que ha tenido reunirnos con los docentes y con los estudiantes. Un efecto, por decirlo así, catártico. Es decir, las reuniones, nosotros pretendíamos que durasen las entrevistas lo menos posible, pero en algunos casos han durado 2 o 3 horas porque no queríamos salirnos de esa reunión. El hecho de encontrar que alguien nos escuchaba y nos pedía y nos recibía la información de cómo nos estábamos organizando en estos momentos, intercambiar entre los docentes sus experiencias, pues todo el mundo lo ha agradecido y la participación, como digo, ha sido masiva. Y la impresión de los estudiantes, que conocen más que nosotros, más de lo que nosotros nos creemos, nuestro punto de partida, ha sido muy generosa. La mayoría de los estudiantes agradecen los esfuerzos también conociendo el nivel de alfabetización y la brecha digital que tenemos muchos docentes. Bueno, y voy terminando. ¿Qué quedará el año que viene? Supongamos que la pandemia se controla. Históricamente todas las pandemias, más tarde o más pronto, se acaban controlando. Pues aquí voy a actuar de psicólogo y una de las funciones de la memoria principales es el olvido. Y por mucho que la memoria siga ahora criterios muy experimentales y esté muy cercana a la neurociencia, hay una frase de alguien muy conocido por todos, que es Sigmund Freud, que es muy cierta. Y es que la memoria sirve para olvidar especialmente y para reprimir especialmente lo que no nos agrada. Luego es muy probable que si es verdad que vienen los felices años 20, haya una tendencia a olvidar estos días aciagos. Quedará aquello que hayamos descubierto que es fácil y que genere beneficios. Ahí tenéis algunos ejemplos. Pero esto no quedará si no hacemos algo explícitamente para que quede. Si la institución no hace algo para que quede, estos buenos ejemplos serán buenos recuerdos dentro de un episodio triste, que tendremos a olvidar. Bueno, ¿y cómo veo yo esta enseñanza a distancia o esta enseñanza híbrida que hemos descubierto? Obviamente me he tenido que meter, por mi condición militar, como decía, a intentar fomentar que se siga usando esto, ¿no? Bueno, pues yo me he encontrado, para mi sorpresa, con programas, con cursos, con herramientas, con programas formativos que están bien, están bien. Están bien en el sentido de lo que os decía antes, de si cumplen o no los requisitos para una buena enseñanza o un buen aprendizaje. Tienen unos sistemas muy buenos para recuperar conocimientos previos. A veces tienen un diseño instruccional y didáctico magnífico, magnífico. Están empezando a generar un sistema de ayudas y de retroalimentaciones mucho mejor del que, aquí es donde yo más me he sorprendido, mucho mejor de lo que yo pensaba, mucho mejor de lo que yo pensaba. Es decir, yo pensaba que las retroalimentaciones y las ayudas eran simplemente del resultado de lo estás haciendo bien o mal, estrellitas o aplausos o likes, ¿eh? Y hay sistemas formativos que dan retroalimentaciones como la que comentaba antes, que es la que quisiéramos recibir de un amigo experto en algo de lo que nosotros estamos empezando a aprender. Lo que no consiguen es generar buenos sistemas para permitir un contacto social, un apoyo personal cercano. No, eso no lo consiguen, no lo consiguen. De hecho, en las universidades abiertas, las universidades a distancia, suelen tener escenarios presenciales para que
se vaya a consultar con el tutor o vayas a tener contacto físico con tus compañeros de carrera. Es decir, la presencialidad yo creo que es necesaria y que en el futuro se va a revalorizar, por lo menos en el futuro más inmediato. Estos sistemas de formación a distancia, pues les pasa, a mi modo de ver, lo mismo que a los vídeos de YouTube. Que si lo que yo quiero es solucionar un problema concreto o aprender algo muy especializado, pues viene bien. Ahora, yo creo que hay sistemas mejores para estudiar, para aprender farmacia o bioquímica, que no una enseñanza totalmente online. Los cursos abiertos, los MOOCs o los SPOCs, que tuvieron un auge hace unos años, lo que sirven es para eso, para introducciones de disciplinas o para aprendizajes muy concretos. Porque aprender no es lo mismo que la educación superior. Porque la educación superior incluye el contacto social, un montón de aprendizajes informales y un montón de adquisición de competencias transversales que luego a los estudiantes les suelen pedir en los entornos laborales. Si sabes trabajar en equipo, si sabes hablar, si sabes escribir. Esto se aprende en diseños más presenciales e interactivos. Se habla mucho, por lo menos en España, de la docencia híbrida o la hibridación de la docencia. Probablemente, si empujamos un poco, a lo mejor estamos en la antesala de un salto dialéctico. Hemos tenido la tesis, que era la vieja enseñanza, la enseñanza tradicional presencial en la universidad. Hemos tenido la antítesis, que es la enseñanza confinada, y a lo mejor conseguimos una síntesis. ¿Cómo sería esa síntesis? Pues obviamente, y esto no es solamente mío, la mayoría de los expertos que yo conozco que se acercan a intentar hacer esa predicción de síntesis destacan que la enseñanza ya no está centrada en el estudiante. Los planes de estudio no lo hacéis vosotros, lo hacemos en España solamente. No ponemos la asignatura optativa que tiene que ver con la línea de investigación que yo desarrollo. No, eso solamente lo hacemos aquí en España, vosotros no lo hacéis, sino que lo que estáis pensando es cuál es la formación que un estudiante tiene que tener para estudiar bioquímica o farmacia en el siglo XXI en el entorno sudamericano, en el entorno mundial. La enseñanza centrada en el estudiante es una enseñanza que está sensible a las demandas del estudiante, no a las ventajas de los docentes. Es una enseñanza múltiple, flexible, cercana. Es una enseñanza que al estudiante ya tiene, porque lo tiene aunque no lo queramos saber, tiene ya acceso a muchos recursos. Yo doy una asignatura que se llama Historia de la Psicología y si no me acuerdo del nombre auténtico de Ana O, que como todos sabéis es el caso señero en donde Freud empezó a introducir, a cambiar la hipnosis por el método del psicoanálisis, cualquier estudiante en la misma clase al minuto de decir no me acuerdo del nombre de Ana O, entra en Google y me lo dice. Y si yo cuento la anécdota y la cuento mal, levanta la mano y dice, pues aquí no dice que fue pues, el asunto, las relaciones buenas y malas de Freud y Bregwer con Ana O, no es como tú lo estás contando. Es una docencia que va a estar llena de múltiples ayudas y que va a necesitar múltiples retroalimentaciones. Y es una enseñanza más experiencial. Yo creo que ya el temario largo y estrecho es como el menú largo y estrecho. Es una especie de picoteo que no deja buen sabor de boca. Es una enseñanza en donde vamos a tener que convivir docentes y estudiantes con una pluralidad de medios. Los contenidos van a estar o los tenemos que diseñar en diferentes formatos. Ya sabéis que un estudiante, por lo menos en España universitario, ve mucho mejor un vídeo o un audio que un capítulo de libro en PDF.
El sistema de aulas invertidas, el sistema de aprendizaje por proyectos, es algo que también en el trabajo que se estaba mencionando se está usando ahora y se está usando bastante bien, con mucha satisfacción por parte de docentes y de estudiantes. La integración de herramientas tecnológicas de segunda o de tercera generación, el Genial y el Bootclub, el Mentimeter, que ya superan el casi tradicional Kahoot. Pues el Bootclub es un sistema para organizar toda la docencia en donde el estudiante puede levantar la mano y decir no me he enterado de nada. Que es una solicitud de ayuda bastante común. Los sistemas tradicionales parece que si levantabas la mano era porque te habías enterado de algo, ¿no? Y las sesiones presenciales, esas son fundamentales para las actividades interactivas y no expositivas, para las actividades experienciales, para las construcciones. De manera que nuestros estudiantes, todos nuestros estudiantes tienen grupos de WhatsApp de las asignaturas en las que están. Y ahí comentan muchas cosas, pero también se dan materiales. Existen comunidades de aprendices que si las sabemos utilizar podrían ser muy ricas. Y deberíamos de tener comunidades de enseñantes también. Una pequeña experiencia que estamos poniendo en la autónoma y que no está funcionando del todo bien es que hemos generado una página que se llama Buenas Prácticas Docentes Experiencias, donde cada uno puede subir lo que considera que es una innovación, una experiencia, está etiquetado con una especie de palabras clave o glosario y está a disposición de cualquiera para, por si lo quiere ver. Bueno, termino ya que me he estado muchísimo tiempo hablando y os pido disculpas. Si antes decía que lo que más motiva a enseñar es enseñar, si con este sistema de esta hibridación, probablemente me va a costar más esfuerzo entrar e iniciarlo, pero a mí me parece que vamos a obtener muchísima más cantidad de información de lo que los estudiantes aprenden gracias a mí. Yo creo que puede ser un sistema o que será un sistema que basado en estas ayudas, en estas retroalimentaciones, en estos sistemas múltiples, donde yo voy a tener mucha información sobre en qué medida estoy cumpliendo mi función y que en ese sentido nos puede ayudar a motivarnos un poquito más. Y ya ahora sí que es verdad, termino, os doy las gracias por la atención, por haber estado ahí detrás de vuestras cámaras y lo que queréis preguntar algo o si hay que hacer algún tipo de comentario, pues a vuestra disposición. Muchas gracias, Juan Antonio. Sí, aquí estamos todos atentos, escuchando, haciendo un esfuerzo por escuchar, porque a veces te perdíamos, pero creo que reviviste un poco todo lo que nos fue pasando a cada uno de nosotros. Creo que compartimos esto del gran esfuerzo que han realizado todos los docentes y que siguen realizando, seguimos realizando, que también viene acompañado de esta falta de reconocimiento. Creo que la mayoría de nosotros y nosotras sentimos lo mismo. Y bueno, esto de lo importante que es la comunidad de docentes, que decías, ¿no? Esto de darnos apoyo. Y creo que en este sentido, este ciclo de charlas que venimos desarrollando nosotros tiene ese fin, ¿no? Darnos cuenta que no estamos solos, que a todos nos pasa más o menos lo mismo, no importa si uno vive en España, en México o en cualquier punto de la Argentina, y esto también ha permitido interactuar entre nosotros los que estamos presentes y también generar esta especie de redes. Así que como hacemos siempre, que tenemos un invitado y por eso, si bien después esto va a quedar en el canal de YouTube del CIAEC, les doy la palabra para que le pregunten a Juan Antonio, hagan un comentario, bueno, que se animen a preguntar, aprovechemos que lo tenemos aquí
a mano en su cuadradito como corresponde a este nuevo sistema, ¿no? Como el baile del cuadrado, cada uno en su cuadrado. ¿Hay alguna pregunta? Hay algunos comentarios, Gaby, que estaba leyendo el chat, Sí. que, bueno, que son totalmente acertados. Varios hablan de que todo esto que estoy contando suena mucho al ámbito gaussiano y a la cosa del Brunner y del andamiaje. Pues obviamente es que está escrito en eso. Yo empecé a aprender psicología con esos autores y es por donde me muevo más a gusto. Y Manuel tiene una pregunta. Sí, Manuel, activa el que tenga una pregunta, o lo dice o activa el micrófono, porque total tampoco somos tantos y podemos llegar a charlar. ¿Qué tal? Manuel. Buenas tardes. Yo Buenas soy tardes. Manuel Pérez, trabajo en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, en el centro de la Argentina. Y quería, bueno, que usted nos dijera qué pensamiento tiene, qué evaluación o criterio tiene general, porque, digamos, tuvimos que reformatear nuestra práctica, pero lo más importante es que notamos, por ejemplo, que la producción de contenido es a lo que dedicamos mucho tiempo y que reservamos la sincronía digamos, incluso por estas plataformas, como una instancia en la cual, bueno, tenía que ser muy importante para que tengamos la confluencia del tiempo, de la dedicación de todos los que tenían que estar en una discusión, en una clase, por ejemplo. Entonces, si hay algún criterio que orienta qué tipos digamos, de ponderación se tiene que hacer a la hora de estructurar esto, de producir contenidos y demandar sincronía en el encuentro virtual. Pues, a ver, porque la pregunta, como si fuese fácil de responder con tres ideas que ya son ciertas y son otra especie de bálsamo, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, esto que se ha llamado la flipping classroom, el aula invertida, vamos, le ponen un nombre en inglés para que parezca que es una novedad como la última versión del iPhone, ¿no? Pero es un sistema que se ha utilizado siempre, ¿no? Que está utilizado siempre. Y que, como os decía, es un buen ejemplo de algo que creo que está funcionando bien. Consiste en dejar a disposición de los estudiantes contenidos de diferente manera, mejor si algunos los construimos nosotros, y llevar a entornos más interactivos y más presenciales el uso de esos contenidos por parte de los estudiantes a partir de demandas que nosotros hacemos. Bien. Pero la clave es implicar al estudiante para que haga ese esfuerzo. La clave es conseguir que el estudiante haga el esfuerzo previo de estudiar antes de ir a clase. Y para eso hay que, yo creo, estoy dando la impresión de que sé la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Les voy a dar una impresión. Para conseguir esa implicación de los estudiantes, yo creo que tenemos que manejar una serie de factores. El más importante, nuestro sistema de evaluación, nuestro sistema de calificación. Nuestro sistema de calificación tiene que adaptarse a ese nuevo escenario. De manera que para nosotros tiene que ser mucho más importante evaluar la participación, la elaboración de esos proyectos o de esas demandas que les hagamos en esas clases que el aprendizaje memorístico. Porque si no, el estudiante no viene a clase porque ya tiene todos los contenidos y como me van a examinar, como decimos en España, con una prueba objetiva, ¿para qué voy a ir a clase? Entonces, el elemento que me parece fundamental es que eso significa cambiar el sistema de evaluación y también cambiar el qué quiero evaluar. No puedo querer evaluar reconocimiento o memoria. Tendría que también darle un peso a evaluar cómo reflexionan y cómo elaboran cómo elaboran o cómo trabajan con esos conocimientos. Yo creo que esa es la clave. Y luego, la otra clave es que las demandas de actividades en esas secciones más interactivas
tienen que ser relevantes y útiles para el estudiante. Tienen que hacerle ver que eso tiene que ver con lo que ellos quieren ser de mayor. Que hacer eso, esa tarea es útil cuando luego yo trabaje en una industria química. O que eso es útil porque viene una materia el año que viene que estos conocimientos son preparatorios para aquella. Bueno, no sé si te he respondido, pero básicamente esa sería la idea. Gracias, Juan Antonio. Tenemos la mano de Marcos Turiele levantada. Marcos, tu pregunta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marcos Turiele del Colegio Jesús María de Montevideo, Uruguay. Le agradezco mucho su presentación. Quería consultarle, tal vez lo dijo, pero tuve alguna dificultad allí con el audio, en mi caso con la conexión. Quería saber desde su experiencia, de su perspectiva, si ha logrado identificar si dentro de las ideas previas que los docentes tenemos de qué es la motivación, si ha logrado identificar obstáculos para realmente tener la correcta motivación en nuestra práctica o también en nuestra práctica personal, o la motivación entendida desde la perspectiva de los alumnos. No sé si me explico. Y además quería saber si podía repetir la definición de metaanálisis, que me pareció muy interesante. Bueno, pero esa definición, ahora que me vas a obligar a repetirla, la voy a tener que decir bien, porque lo que he hecho ha sido básicamente una especie de esperpento de lo que es el metaanálisis. Bueno, el metaanálisis es un sistema para analizar de manera conjunta distintos papers, distintos artículos de investigación que trabajan sobre un tema con una metodología o con un procedimiento más o menos parecido. Consiste en extraer los datos que proporcionan los artículos y sumarlos, integrarlos, todos los datos, y mirar de las causas, los efectos, que más o menos en esos diseños se plantean, cuáles son los que tienen más tamaño del efecto, los que realmente explican más porcentaje de varianza, por decirlo así, de esos resultados. Lo primero, pues sí, de lo primero, podría extenderme mucho, ¿no? de cuáles son, por decirlo así, las falsas creencias de motivación que tenemos los docentes y que tienen los estudiantes. Yo creo que los docentes universitarios, y quizás también los de liceo, los de secundaria, pero sobre todo los universitarios, creemos que los estudiantes vienen a estudiar la carrera que quieren, han elegido sus estudios y por lo tanto ya vienen motivados. Que la motivación la tienen que traer. Porque si no, ¿qué hacen aquí? Y claro, eso lo generalizamos de una manera tan drástica que consideramos que un estudiante que porque está estudiando la licenciatura de Químicas en la Universidad de Córdoba, pues le va a gustar también todas las asignaturas de esa carrera. Pero no solamente todas las asignaturas, sino que va a estar interesantísimo en todos los temas que yo le cuento. Y eso es absurdo, la motivación de los profesores y de los estudiantes no es una variable de personalidad. No es algo que tenga que ver con cuestiones más o menos construidas a lo largo de la historia nuestra, como puede ser nuestra fortaleza física. Y mucho menos el color de nuestro pelo. Los estudiantes y los profesores sabemos orientarnos de distinta manera. Sabemos orientarnos bien, orientarnos mal, motivarnos para buscar el lucimiento, motivarnos para querer aprender o querer enseñar, motivarnos para evitar fracasos y miedos. Tenemos a lo largo de nuestra vida, hemos aprendido todos los repertorios motivacionales. Estamos orientados a todas las posibles orientaciones motivacionales. La clave es que activamos aquellas que consideramos que son las oportunas dependiendo del análisis del contexto en el que estamos. Es decir, si yo veo que la clase es relevante para algo que a mí me preocupa, si yo veo que se está tratando un tema que para mí es útil, si yo veo que se está tratando de una manera atractiva, yo me oriento hacia el aprendizaje de esa asignatura. Nos pasa a los docentes.
Si yo veo que lo que tengo enfrente, y eso es un problema cuando lo que tenemos enfrente es tú, son estudiantes que van siguiendo al compás de mis enseñanzas, yo hago todo lo posible por mejorar mi docencia. Si veo que los estudiantes que tengo enfrente de mí son como peces en pecera, que miran con los ojos abiertos y hacen un movimiento de boca, intento que corra el tiempo lo más rápido posible. Y si no me hacen ningún caso, pues les regaño. Y les castigo, a pesar que luego sepa que ni regañar ni castigar es un buen método de enseñanza. ¿Me explico? O sea, que yo creo que lo que explica la motivación que activamos tanto profesores y estudiantes tiene que ver con las interpretaciones del contexto. Luego, una de las claves que tenemos que hacer para motivar es generar, por decirlo así, buenos contextos y buenos diseños. Y por eso que he mencionado en la exposición pues algunos de los aspectos que hoy día la literatura dice que son claves: la retroalimentación, la cercanía, la flexibilidad, la ayuda, la relevancia, el desafío, etc. Gracias. Qué desafío esto de generar buenos contextos. Mientras les doy tiempo a ver si hay alguien más que quiere hacer alguna pregunta, estaba por algo que fueron comentando, quería saber tu opinión, porque hay como una tendencia a considerar estos espacios de encuentros sincrónicos que uno hace por Zoom, por Meet, con el mismo valor que la presencialidad, o de la misma manera que a las actividades presenciales. Es más, muchas veces para asignar un puntaje o para cubrir el número de horas, se presta especial atención a estos encuentros sincrónicos, y algo que muchos docentes, o algunos por lo menos, tratan como de replicar la clase presencial tradicional, pero en Zoom. Por ejemplo, explican o dan su clase teórica con una pizarra como si estuvieran en la presencialidad. ¿Qué opinión te merece esta tensión entre el encuentro sincrónico y la clase presencial, la de antes? Bueno, es una buena pregunta. A ver, en principio todos sabéis que ni Zoom ni Teams son sistemas pensados para la enseñanza, ¿no? Son sistemas pensados para las reuniones. Lo que seguramente algunos sabéis es que Zoom ya tiene una versión educativa, que creo que vende un poquito más cara. Esa versión educativa es muy divertida porque en lugar de tener todos los cuadraditos que tenemos ahora delante, hay un cuadradito grande a la izquierda, que es el del docente, y tiene encima otro cuadradito grande que es una especie de pizarra. Y el resto son cuadritos pequeños que son los estudiantes, ¿no? Eso es curioso. Hay algunas versiones tecnológicas en donde registran la actividad del estudiante detrás de la cámara. Eso ya existe, ¿no? En donde tú puedes ver en la pantalla, a la vez que el nombre del estudiante, un código de colores. De manera que si el color que aparece es verde, el estudiante está enfrente de la pantalla y mirando la pantalla. Si el color es rojo, es que el estudiante no está de frente de la pantalla. Y si el color es naranja, es que se está moviendo mucho. Y en algunas universidades, por lo menos en Madrid, en este estudio que estamos haciendo, hemos visto cómo han generado, que eso ha sido muy útil, una especie de código de conducta para las clases en Teams. Por ejemplo, con apreciaciones como tienes que venir a la clase de la misma forma que irías vestido a una clase presencial. Es decir, para que no tengas la sensación que algunas veces se descubre en la cámara que el estudiante está tumbado en la cama. Y tienes que estar interactuando. Bueno, todo esto que nos genera nos da a los docentes cierta retroalimentación sobre nuestros estudiantes, mejora la sensación de enseñanza sobre el sistema que ahora mismo estamos teniendo aquí, pero no la iguala a la sensación real. De hecho, en la experiencia que tenemos en mi universidad de tener clases en espejo, es muy claro la diferencia cuando yo doy clase a mis estudiantes en el aula, pero a la vez está retransmitida para otros que están detrás. Los estudiantes perciben que la clase es mucho mejor que cuando yo la doy directamente hacia la cámara. Porque, de hecho, hay algunos sistemas en donde los estudiantes
no reciben en casa solamente la imagen del profesor, sino que reciben también la imagen de sus compañeros en el aula. Perdón, Juan Antonio, la clase es mejor cuando, no, justo se cortó cuando dijiste que los estudiantes perciben que la clase es mejor, ¿cuándo? Perdón, perciben que la clase es mejor cuando el profesor está en la sala de clase dando clase a otros compañeros de la misma asignatura, a lo que se llama aulas en espejo, o streaming. Y es mejor porque nosotros nos comportamos mucho mejor porque atendemos a las señales y a la interacción de los estudiantes que tenemos presenciales, aunque sean con barbijo, ¿vale? Eso es mucho mejor. Y de hecho, como digo, hay también innovaciones tecnológicas que lo que proponen en este tipo de clases son dos cámaras, ¿eh? Una más centrada en la imagen del profesor y otra más ambiental, ¿eh? En donde se recoja también las reacciones de los otros que están en el propio aula. Pero digo, y a pesar de todo eso, la sensación de interacción, la riqueza de señales que uno recibe en un aula presencial no se consigue simular del todo. De hecho, como espero que me hayáis escuchado, una de las conclusiones evidentes en todas las entrevistas que hemos hecho en todas las titulaciones es que toda la labor de reunirme con los estudiantes para tutorías o para tutela, este sistema es estupendo. ¿Para qué tienen que venir a mi oficina en la universidad? ¿Por qué tengo que buscar un día o una hora? Pues quedo con ellos en una videoconferencia de estas y hago una tutoría y a todos colectivo y ahorro tiempo ellos y yo. Y les doy esa retroalimentación y esa ayuda. Para eso sí, porque es algo muy concreto. Pero otra cosa es tener que desarrollar destrezas como hacemos en un aula real. Andrea, gracias Juan Antonio por tu explicación. Igual la había pedido Susana antes, me parece, en el chat. Bueno. Pues. Susana, querías preguntar, no la veo. Susana se queja de que no me oye bien. Mil disculpas, pero tengo un tema con la cámara, por eso no aparece mi imagen. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su disertación. Me pareció interesante el término de hibridación de la docencia en un salto de dialéctica. La palabra hibridación es mucho más que mezclar y utilizar recursos de una cosa de otra, sino que generaría una forma que tiene algunos aspectos comunes, pero que sería distinta. Y quizás en esto que estaba recién usted marcando, que tiene que ver con todo esto de estos pasos que se mencionan, una cuestión que tiene que ver es cómo llega a esa clase común, presencial, el alumno y el docente después de esos procesos que no fueron presenciales. Usted recién hablaba del mayor estudio que requiere del alumno y cómo poder llegar a él. Entonces, en esto me preguntaba, en la comunidad de enseñantes, ¿cómo se piensa el trabajo de esa comunidad entre sí, que tienda a favorecer, y en las comunidades de aprendices, si hay alguna interacción y alguna forma para poder lograr mejor esa dinámica que llevaría a una clase presencial más útil? A ver, Susana, no sé si te he entendido bien, pero yo te voy a contestar a lo siguiente, es decir, ¿cómo conseguir que se genere esta comunidad de enseñantes y qué funciones tiene que tener esa comunidad de enseñantes? Bueno, en el mundo universitario yo creo que un aspecto fundamental es que la calidad de la docencia empieza a tener tanto valor como la calidad de la investigación. Es decir, que para nuestro reconocimiento profesional sea tan importante dar buena docencia que tener un Q1 en la Web of Science. Eso sería lo primero. También ocurre que esto de forma natural, las generaciones, por lo menos en España, de docentes jóvenes, están mucho más acostumbrados a compartir que lo que estábamos acostumbrados nosotros. De manera que no tienen ningún problema por exponer sus prácticas a sus compañeros. Para eso hay que generar las plataformas para que eso se haga, e intercambiar experiencias.
intercambiar experiencias y, por ejemplo, en mi universidad, que es muy clásica, me estoy encontrando con algo que yo creía que nunca iba a existir. Y es que hay profesores de bioquímica que van a clase de educación porque saben que el compañero está dando la clase de una manera que le puede interesar y que pierde una hora de su tiempo por observar al otro, por compartir. Y que eso lo puede llevar a sus clases, que de ahí sacará algo de partido, lo prueba y lo mira. Y eso hay que prestigiarlo desde la institución. Hay que prestigiar, como decía antes, de la institución y para eso, dentro de lo que es la trayectoria profesional de un docente universitario, tiene que tener una parte muy importante la calidad de la docencia que se dé y entonces pues se incentiva, por decirlo así, esa comunidad de enseñantes. Esa comunidad de enseñantes, en el incidente crítico de la pandemia, en el confinamiento domiciliario que tuvimos en España, se activó clarísimamente porque estábamos todos encerrados en nuestra casa y no sabíamos qué hacer. Entonces, cuando colocábamos esos ejemplos tenían visualizaciones diarias de miles de personas, porque estaban buscando copiar modelos, estaban buscando coger ejemplos como fuese. Entonces, eso es lo que digo. Esa experiencia deberíamos de ser las instituciones y nosotros lo suficientemente astutos para traerlas a un entorno de normalidad cuando llegue. No sé si te he respondido a la pregunta o te he respondido una cosa que a lo mejor puede ser interesante, pero nada. No, exactamente eso me refería porque una dificultad que encuentro en la interacción de distintas generaciones de docentes es generar precisamente esta forma de trabajo común. Así que entendió perfectamente el sentido de mi pregunta. Muchísimas gracias. A ti, Susana. Gracias, Susana. Andrea, ahora sí, tu turno. Bueno, dos cositas. Una que me surgió a partir de un comentario de recién, o sea, los diseños son lo que a mí siempre me extraña, que todas estas cuestiones que se diseñan nuevas son para el control y no para la motivación. Era un comentario ese. Y lo otro... Zoom, dices, lo que ha inventado Zoom, sí, es para el control. Sí, sí, o sea, porque, qué sé yo, ¿qué importa si yo estoy en mi casa y estoy en chovineta, como diría Maradona? O estoy tomándome un mate y estoy escuchando una charla. No entiendo esas cuestiones de control. Más allá de eso, la pregunta era si cuando se hablaba de las comunidades de WhatsApp, que justamente estaba hablando ahora de las comunidades docentes, yo pensaba en lo de los alumnos. Los grupos esos de WhatsApp, ¿eran entre ellos solos o eran entre ellos y los docentes? Porque también acá se dio mucho, sobre todo por la pobreza y la falta de conectividad en la escuela secundaria, que los trabajos solamente se mandaban por WhatsApp. Y toda la comunidad es en WhatsApp. De hecho, hubo unas jornadas de la Universidad Pedagógica Nacional hace poco que se comentaron trabajos que analizaban que el diálogo que se mantenía en esas comunidades de WhatsApp era similar al de una clase, entre comillas, o sea, preguntando, yo ahora corto esto y después en primaria, por ejemplo. Pero porque yo veía que estas cuestiones del vínculo, y por lo menos en mi experiencia personal con mis alumnas y alumnos, el grupo de WhatsApp sirve para estos intercambios informales que si no, no se dan en el Zoom, porque el Zoom se empieza con la clase, se termina con la clase y punto, casi. Eso. Es exactamente así mi experiencia que tú dices, es decir, los estudiantes cuando tienen que recibir una clase en Zoom tienen abierto dos cosas, el Zoom y el celular. Y el celular lo tienen abierto para hacer comentarios, generalmente demasiado informales sobre la clase, y demasiado distendidos. ¿Pero con el docente?
eso No, o entre ellos? Entre ellos. Ah, ok. Yo imparto una asignatura en la maestría de Psicología de la Educación que se llama Motivación, curiosamente. Y bueno, y ahí estamos utilizando pues estos sistemas, ¿no? Estamos utilizando el WhatsApp. Entonces, realmente hay dos listas de WhatsApp, en donde estoy yo y la que están ellos. O sea, siguen teniendo la suya. Y curiosamente, porque eso lo hemos analizado en clase, curiosamente la suya es mucho mejor que la que estoy yo. Porque analizas la suya y es verdad que está lleno de contenidos informales y de comentarios sobre pues, lo calvo que he llegado yo a la clase o que no se me entiende, ¿no? Pero también hay intercambios de trabajos y de tareas. Ellos en clase, obviamente, lo que tienen que hacer es que la sesión, obviamente, tienen los contenidos y la lectura a su disposición, y en la sesión yo les planteo siempre una especie de reto o de tarea que tienen que elaborar ellos como quieran, ¿no? Una parte de ellos para hacer trabajar al resto, ¿no? Bueno, pues es muy fácil encontrarte en ese sistema que cuando llegan a la clase, y como somos muy poquitos los estudiantes de la maestría, la hacemos totalmente presencial, pues los estudiantes que han organizado la sesión les dice, a ver, recoger el cuestionario que os mandé ayer por WhatsApp. Yo tengo aquí las respuestas que me habéis mandado todos. Entonces, está trabajando de manera presencial con el celular. Y ellos también con el celular. Es decir, se está utilizando lo que yo intentaba describir antes como un sistema múltiple. Y eso, lo que tenemos que hacer es perderle el miedo nosotros. Es decir, ¿por qué? Porque hay un estereotipo, no sé si en Argentina, de que los celulares hay que dejarlos fuera de la sala de clase. Bueno, pues unámonos al enemigo e intentemos utilizarlo también como recurso, porque hoy día el WhatsApp es una herramienta igual de versátil que cualquier plataforma de docencia. Tú puedes subir un PDF, puedes subir un vídeo, puedes elaborar un Google Forms, puedes hablar más del docente y puedes preguntar si sabes dónde hay un buen restaurante. Y todo eso mezclado en la misma clase que no interfiere. Gracias, Juan Antonio. Acá en el chat me mandan para mí una persona que dice que tiene problemas de conectividad, que bueno, que eso es lo que, por lo menos también acá por estas regiones, es un tema que nos preocupa a todos los docentes, porque ya comentaba Andrea también, hay muchas dificultades, ¿no? En todo lo que es toda la región latinoamericana, la distribución inequitativa de recursos tecnológicos, entre otros recursos, ¿no? No es con exclusividad. Y bueno, es algo que también los docentes han tenido que hacerme un poco malabares entre la tecnología propia, con la conectividad, con los recursos limitados y compartidos por los estudiantes, con el resto de la familia. O sea, más allá de las dificultades propias que implica la tecnología per se, estaba bueno que cuando uno no nada en la abundancia y tiene que administrar estos escasos recursos, la cosa se complica. Y bueno, aquí hay gente interesada, pero que también tiene problemas con los recursos, y me pide que te pregunte, ¿qué reflexión tiene sobre la nueva ecología de medios y sus potencialidades para la enseñanza y el aprendizaje? Gracias, hermoso encuentro. Y dice, mis más sinceras felicitaciones. Sebastián de Córdoba también, ¿eh? Tenemos muchos cordobeses. Muy bien. Muy bien, Sebastián. Qué bonita es la ciudad de Córdoba, ¿eh? Lo único malo que tiene es que se parece mucho a las ciudades españolas, pero es muy bonito. No, el problema de la equidad en el acceso a los recursos es un problema muy serio, y yo creo que ahí las instituciones políticas tienen que saber que lo que puede ayudar al desarrollo rural, una de las cuestiones más importantes son las conexiones de Internet. En España, con la pandemia, se ha descubierto que se vive mejor en el medio rural que en el medio urbano. Y aquellos sitios rurales donde están bien conectados
se han llenado de gente. Los que están mal conectados pues siguen vacíos y siguen desiertos. Es decir, que no sé yo cuánto cuesta, pero me parece que no demasiado el conseguir una cierta equidad en el acceso a la red. Sí, de alguna forma lo que yo estoy contando tiene que ver con una especie de nueva ecología de recursos, pero es una nueva ecología híbrida. Es una nueva ecología híbrida. Es decir, es una nueva ecología que mantiene la presencialidad y las viejas costumbres. Consiste también en hablar, en mirar, en conversar, en tocarse. El mito de que todo lo que esté en una pantalla y esté a distancia y tengan desarrollos tecnológicos de última hora y se llamen Internet 3.0 o 15.1 es mucho mejor que un profesor escribiendo matemáticas en un pizarrón. Eso es una tontería. Eso es una tontería. Los profesores de matemáticas de mi universidad lo que han necesitado para dar matemáticas en la distancia es una pizarra. Porque lo que usan es una pizarra. Quiero decir, quiero insistir en la idea de hibridación, en la idea de pensar que en los docentes tenemos que tener la formación y la información suficiente para saber qué caja de herramientas tengo delante, y dentro de esa caja de herramientas habrá un apartado de tecnologías, como habrá un apartado de libros, como habrá un apartado de lo que me comentan los compañeros que llevan más tiempo dando clase. Y yo tengo que saber seleccionar y tener criterios para saber seleccionar qué tecnologías se pueden acomodar muy bien a lo que yo quiero. De hecho, como os comentaba antes, herramientas tecnológicas como el Book Club son facilísimas de usar, son tremendamente intuitivas, son bastante sencillas y por eso son muy buenas. O sea que el papanatismo de considerar que todo lo que venga electrónico es mucho mejor que lo que había antes, eso es fácil. Por eso vuelvo a hacer énfasis en la idea de la divulgación. Bueno, gracias Juan Antonio, gracias a todos los presentes. A medida que voy viendo en las caritas, cada uno en su cuadrado, tenemos gente de México, gente de Colombia, que siempre nos acompaña, gente de Uruguay, como ves. Esto sí es algo positivo que nosotros siempre remarcamos, que bueno, podemos compartir esta tarde, noche con vos, Juan Antonio, y a pesar de que cada uno está muy lejos, ¿no? Y entonces, esto creo que sí es algo positivo que nos trajo este uso de estas tecnologías. Me encantó verte, me encanta reencontrarme. Realmente para mí ir viendo las caritas que se van sumando siempre es una alegría saber que podemos estar juntos a pesar de todo esto, ¿no? De encontrarnos. Es más, tenemos en el día de hoy, voy a hacer como un aviso, no sé qué va a opinar Michael, si podés activar tu camarita, Mike, que nos está viendo desde Londres, ahí nos saluda, porque bueno, nos quiere escuchar para mejorar su español, porque le invitamos a participar en uno de nuestros seminarios, así que bueno, tendremos uno con él en algún momento cuando se anime a participar, así que ahora está como en clase de español, practicando una mezcla de español y argentino, a ver cómo nos va. Así que es una alegría enorme tenerlos a todos, que nos hayan dedicado este tiempo. Bueno, y que sepan que seguramente Juan Antonio va a estar disponible, y si hay preguntas o mensajes o cosas que se queden reflexionando, lo van a poder hacer. Si lo googlean a Juan Antonio, algo que nosotros ya no hacemos más, ¿no? Esta descripción de la producción académica, porque para eso tenemos internet, y cuando uno conoce a una persona y le gusta lo que dice, bueno, no tiene nada más que poner su nombre, y ahí van a aparecer un montón de artículos, un montón de trabajos, incluidas las direcciones de mail para comunicarse directamente con el autor y poder tener acceso a
a los trabajos. Los que fueron alumnos míos en algún momento ya lo conocían, porque también usamos los trabajos de Juan Antonio en nuestras clases cuando reflexionamos sobre todo para el clima motivacional de la clase y estas cuestiones que hoy tan gentilmente Juan Antonio nos compartió. Así que sin más, diciéndoles que seguramente para finales del mes de mayo estamos pensando en otros seminarios de estos del CIAEC y que seguiremos ofreciendo estos espacios que van en esta línea de lo que nos comentaba Juan Antonio. Generar un espacio de encuentro para docentes, para que no nos sintamos solos con nuestras experiencias, para escuchar las experiencias de otros, y bueno, ver de ahí qué nos sirve, mirarnos en el espejo de nuestros colegas que también están pasando situaciones parecidas. Y son tan parecidas que podemos ser de distintos países, de distintas ciudades, y sin embargo estar unidos en esta misma experiencia. Así que sin más, les pido a todos que activen los micrófonos, algo que nosotros hacemos siempre para hacer un poco de ruido y darle un gran aplauso a Juan Antonio, porque si no estas conferencias tienen como... No, gracias Juan, un aplauso, ¿eh? Gracias Gaby. Gracias. Gracias Juan. Gracias. Bien. No queremos una luz verde, nosotros queremos hacer ruido. Eso es mucho mejor. Eso es mucho mejor que las lucecitas de colores. Nada de lucecitas, aquí hablar y aplaudir. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos, nos estamos viendo. Chao, hasta la próxima. Chao Gaby. Buen fin de semana, que empezará el fin de semana. Gusto saludarlos. Bye. Gracias. Feliz Día del Trabajador para todos. Ay, claro, Gracias. mañana es el Día del Trabajador. Feliz día para todos. Chao Andrea. Gracias, Víctor Hugo, como siempre. Gracias, Silvio. Chao. Chao Gaby. Lindo verte. Igualmente. Bueno, muchas gracias. Chao Juan, chao André. Chao, Tere. Chao Gaby. Bueno, a mí me gusta así. Me quedo a la última para que se vayan yendo todos y los despedimos a todos. Pues nada, a ver si nos vemos en presencial también. Ay, en ojalá. principio... Eso es lo que más quiero. Que vuelvan los vuelos, que nos podamos reencontrar. Eso. Porque... En principio, a finales de septiembre estoy en Montevideo. Si todo sale bien, voy a estar dando un paseo por Montevideo. ¿Paseo o trabajando? Uy, vamos a dejar de grabar. Tengo un curso de doctorado en Montevideo, pero bueno, pero también aprovecharé para pasear porque me quiero...